¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Empezamos una nueva semana en la cual vamos a analizar las perspectivas de los créditos. Se están expandiendo, continuarán expandiéndose. Hoy conversaremos con el gerente general de Mibanco, Rafael Llosa, para hablar al respecto. Y tienen una experiencia muy interesante también en la micro y pequeña empresa, de la cual nos contarán cómo están yendo. También hablaremos acerca de un evento para mujeres emprendedoras bajo el auspicio de PROMPERÚ. Vamos ya con el programa. Este programa llega gracias al auspicio de Asociación de Exportadores ADEX. Y el ministro de Economía, Luis Valdivieso, señaló que su despacho esta semana estaría definiendo el mecanismo para financiar para la inversión adicional que requiere la Interoceánica Sur. Recordemos que este es uno de los pedidos que se ha hecho del sector privado. Muy preocupados el Ministerio de Transportes ha dicho que también este tema está en la cancha del MEF, porque lo que resulta es que se requieren por lo menos 741 millones adicionales, según estimaciones desde Economía y Finanzas, para culminar los tramos 2, 3, 4 de la carretera interoceánica, lo cual supera el estimado adicional que se hizo bajo los costos del 2004. También el ministro de Economía, en la conferencia anual de empresarios CADE 2008, advirtió que existen los mecanismos necesarios para enfrentar la crisis financiera internacional, y habló también acerca de que será todo lo posible para no crecer por debajo del 6%. Vamos a ver qué ocurre. Entonces, también hay sorpresas, porque esperaban los analistas en general una inflación inferior o cercana al 0,4, 0,61 fue la inflación de octubre, y preocupaciones porque las tarifas eléctricas parece van a tener repercusiones en algunos precios, como ya se ha adelantado desde la Sociedad Nacional de Industrias. Pasando a otro tema, desde la Cámara de Comercio de Lima advierten que el impuesto predial para el 2009 aumentaría un 4% como máximo. Ya se han publicado las cifras oficiales y en consecuencia, entonces, esto es lo que podría ocurrir, hasta 4% para los propietarios de predios de las categorías A y B y un 3% para los predios de las categorías C y D. Este es un tema para desarrollar ampliamente. Y finalmente señala que China apenas empieza a sentir la crisis financiera. Recordemos que China ya empezó a desacelerar su crecimiento, 9% fue el último trimestre, ha venido creciendo a un ritmo de 11, 10%, sin embargo el 9% todavía es interesante y hagamos votos porque realmente esto suceda. Pero vamos ya con nuestra primera entrevista. Estamos con el señor Rafael Llosa, el gerente general de Mibanco, para hablar acerca de esta crisis financiera. ¿Está sintiéndose ya por el lado de los bancos? ¿Los bancos están siendo mucho más cautos en los préstamos? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Lorena. ¿Cómo está? ¿Cómo se están comportando las entidades bancarias? ¿Están siendo mucho más estrictas, rigurosas al momento de otorgar los créditos? Bueno, yo creo que la primera etapa de la crisis ha sido una etapa en la cual los bancos obviamente han tomado mayores precauciones, pero más que para los créditos, para hacerse de liquidez. Porque el efecto de una crisis financiera como la que hemos tenido es que se restringe la liquidez. Entonces los bancos, su primera acción ha sido tratar de tener más liquidez, absolutamente todos, y ver cómo nos iba a golpear la crisis. Definitivamente el primer problema ha sido que la restricción de la liquidez. ¿Se sintió restricción de liquidez? Se sintió porque básicamente los bancos extranjeros, los inversores extranjeros retiraron dinero, redujeron las líneas de crédito, de comercio exterior sobre todo. Y entonces en primera instancia fue eso, pero luego yo creo que tanto el Banco Central como el gobierno ha estado siendo muy proactivo tratando de generar liquidez a favor de los bancos. Hoy día yo creo que las cosas han cambiado. Las últimas 2 semanas han sido mucho mejor que las 2 primeras del mes de octubre. Las colocaciones han crecido. Todavía no tenemos resultados del mes de octubre en lo que es el sistema financiero en general, pero en la institución que yo represento, que no es una isla en cuanto al sistema financiero, hemos tenido un crecimiento muy importante, creo que el más alto de la historia. Y eso creo que es una señal importante de que la campaña navideña viene siendo muy positiva, ¿no? En este año, por primera vez,
agosto, que es un mes normalmente donde los bancos no tienen mucho que financiar, han tenido un crecimiento importante en las colocaciones, mejor que... ¿De cuánto fue, para recordarle a los televidentes esta cifra? El crecimiento de las colocaciones en el mes de agosto ha sido como de casi 5% en el mes, mejor que septiembre. Un mes flojo, un mes flojo. Y agosto normalmente flojo. Es flojo. Lo que quiere decir es que la expectativa de los empresarios era positiva en agosto. Y octubre ha sido muy bueno, lo que quiere decir que sigue siendo. En el caso de los empresarios de la microempresa, su expectativa de que la campaña va a ser buena, es buena la expectativa. Los empresarios de la microempresa son conscientes de la crisis, pero su expectativa es positiva. Y creo que dentro de una crisis, algo que hay que manejar bien es la expectativa. Efectivamente. Porque si todo el mundo piensa que va a ir mal, las cosas van a ir mal, entonces todo el mundo restringe sus propias decisiones. Es como una autoprofecía, ¿no? Una profecía que termina cumpliéndose, ¿no? Exactamente. Y creo que en esta oportunidad yo rescato algo muy positivo de parte del Banco Central, del gobierno mismo, en el sentido de que todos somos conscientes que hay una crisis internacional, todos somos conscientes que de alguna o de otra manera le va a afectar al Perú, conscientes de que estamos en una situación mucho más favorable que en otras crisis y conscientes de que la expectativa hay que ayudarla a que sea positiva. En ese sentido, el Banco Central está siendo muy proactivo en generar instrumentos de liquidez a los bancos. Los bancos hoy día tienen liquidez, estamos en capacidad de poder prestar. Segundo, el gobierno dentro de este entorno sabe que podría contraerse la demanda, entonces ha anunciado que va a hacer más gastos si es necesario, es decir, va a hacer más inversión pública o va a gastar un poco más el próximo año para contrarrestar los problemas que podríamos tener. ¿Y esos anuncios cómo los han interpretado en este caso respecto a las proyecciones del crédito, no solo para lo que resta del año, sino para el próximo? Y algunas declaraciones del gerente general del Banco de Crédito, que hablaba de que también ellos iban, por usar un verbo que está de moda, modular su crecimiento en cuanto a la expansión del crédito. Esa es quizás la expresión de un banco grande. Los bancos de la microempresa, como en su caso, que están más cerca de esto que usted señala, ¿van a tener otro tipo de actuación? Lo que está claro es que todos vamos a tener que tener un poquito más de cuidado y analizar un poco mejor el entorno para ver qué velocidad le vamos a dar a los créditos, ¿no? Está claro que no estamos en una situación como la del año pasado. Entonces, yo creo que las declaraciones del gerente general del Banco de Crédito están en ese sentido, es decir, el entorno ha cambiado, tenemos que hacerlo con más cuidado, pero ir acompañando el crecimiento del país. Definitivamente las expectativas de todo el mundo se han reducido, pero no a un tema negativo, es decir, el Perú va a seguir creciendo, probablemente ya no a tasas de 8 o 9%, pero probablemente sí a tasas de 6% o 6,5%. En ese sentido, pues, obviamente el crédito tampoco va a crecer a tasas pues de repente de 35% como fue el año pasado, pero probablemente el crédito crezca en 20%. Entonces, ese menor crecimiento probablemente es dado que los bancos van a estar un poquito más cuidadosos, pero no va a haber una restricción del crédito.